a hablar de su bolsillo. Hoy la Reserva Federal dijo que el próximo año va a reducir su programa de estímulo a la economía. ¿Y por qué? Porque consideran que el panorama económico está mejor. Aquí hay más información. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció hoy que la economía del país ha mejorado hasta un punto en que ya se justifica el comienzo del fin del programa de estímulos monetarios. Al término de su última reunión del año, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva indicó que bajará de 85.000 millones de dólares a 75.000 millones sus compras mensuales de bonos del Tesoro y títulos hipotecarios. La reducción es una señal de que la Reserva Federal está dispuesta a disminuir su apoyo masivo a la economía, instaurado desde la Gran Recesión. Las compras de bonos han permitido mantener bajas las tasas de interés para alentar el crédito y el gasto. Para amortiguar el impacto sobre los mercados financieros, la Fed reforzó su compromiso de mantener los intereses de corto plazo en sus niveles bajos. Dijo que su plan es mantener la tasa de referencia cercana al cero, incluso mucho después que el desempleo caiga por debajo del 6,5%. Sin embargo, esta visión tan llena de esperanzas no ha llegado a muchos en la calle, por lo que algunos se preguntan si no es que es demasiado pronto para retirar los estímulos que ha hecho el gobierno durante estos últimos años. Paralelamente, el Senado aprobó hoy el presupuesto nacional y lo puso en manos del presidente y también vamos a hablar de eso. Le damos la bienvenida a los dos invitados que tengo en el piso, que básicamente son el señor Tulio Rodríguez, que es economista y analista financiero. Gracias, Tulio, por regresar al programa. E Iván Jiménez. Sí, primera vez, gracias por regresar, experto en inversiones, además de ser economista. Empezamos con usted. Dígame, para el señor que no necesariamente es economista, ¿por qué es importante saber que ya el gobierno federal no va a seguir metiendo estímulos en la economía? Creo que lo importante es entender cuál es el papel de la Reserva Federal. Sí. La Reserva Federal es como el guía de tránsito, es quien dice acelera, no acelere, está nebuloso. Lo que acaba de decir la Reserva Federal es lo siguiente: el camino hacia el desarrollo, hacia la salida de la gran recesión, parece que se está aclarando. Entonces, hágase de cuenta que usted está conduciendo en neblina, reduce la velocidad y acelera en el momento apropiado. Es lo que ha hecho la Reserva Federal. Tomó las directrices, dio señal al mundo de que la economía de los Estados Unidos, por primera vez desde la gran recesión, hoy comienza a dar indicios de que le está mejorando de una manera sostenible y ya no necesita de la ayuda intravenosa y la respiración artificial del gobierno. Entonces lo hacen de una manera pausada, porque estos son barcos grandes donde los pasos se tienen que tomar de manera pautada y pausada. Pero es una señal. Y eso es lo importante Y entonces esa señal, ¿qué es lo que significa? ¿Se traduce en que los intereses podrían empezar a subir un poco? Eso podría ser que vamos a, dígame. Son un conjunto de cosas que han pasado. En el último trimestre la economía creció hasta un 3.6, el Producto Nacional Bruto, y se estimaba que iba a ser 3.1. Esa es la cantidad de actividad económica. Eso es una señal muy buena. El desempleo puede ir al 6.4. Eso es una señal muy buena. Y todas estas cosas están pasando en un momento donde el país parece que va a ser menos guerrero. Eso quiere decir que pudiéramos tener mejor el déficit. También vamos a ser independientes desde el punto de vista de energía muy pronto. Todo eso son cosas que dicen, caramba, parece que vamos a salir de la crisis. Y los federales, como muy bien dice mi colega aquí al lado, Iván, han decidido, bueno, ya no tenemos que auxiliar tanto. Y lo más importante es eso exactamente, están dando el curso. Parece que este año 2014 pudiera ser mucho mejor que los años anteriores. La tasa de interés, sin embargo, va a subir. Hay dos tasas, la tasa a corto plazo, la tasa a largo plazo. La tasa a corto plazo la regulan los monetarios y a largo plazo la oferta y la demanda. Para los hipotecarios, sí, el que conoce una hipoteca. Quiero comprar una casa de 30 años, eso es lo que a mí me interesa. El año pasado era 3.5 al 4.5. Este año va a ir entre un 5 y un 6,5. Va a subir, eso es lo que yo estimo. Esa tasa sigue siendo buena. ¿Por qué? Porque la inflación todavía está bajo control. Quédese ahí, pero fíjese, entonces la señora que me está mirando o el señor me dice, ustedes están aquí diciéndome que esta fiesta está bien buena, pero yo todavía no encuentro trabajo.
o el trabajo que yo tengo no es el trabajo que yo quiero porque lo perdí durante la crisis. Entonces, esto todo luce muy bonito, pero ¿y el que no lo ve tan lindo? Bueno, justamente esa fue la intención de esta facilidad financiera. ¿Qué pasó? Los bancos, el sistema financiero global se vio amenazado por lo que pasó en los Estados Unidos. El gobierno intervino, le inyectó capital, le inyectó liquidez. Sí. ¿Eso es para qué? Para que no hubiera algo que se llama deflación, que es que los precios reduzcan y la gente postergue una compra. Ya eso está dado. Hoy en día lo que el gobierno de la Reserva Federal acaba de indicar es que no es que estamos y todo está color de rosas, es que el estado grave y crítico de cuidado intensivo, el ICU, ya ese estado se pasó, pero tenemos que monitorear la situación de cerca. Ahora, cuando yo escucho el tema de desempleo, para mí el desempleo nunca es 5, 6, 7, 8, no. Es o 100% o 50%. ¿Sabes por qué, María Elvira? ¿Por qué? Porque en un hogar o trabaja uno o trabajan todos, o no trabaja nadie. Entonces, para esa familia, cuando uno de los dos no trabaja, hay un desempleo de un 50%. Cuando en esa familia los dos están trabajando, hay un empleo de 100%. Entonces, para las personas que nos escuchan, lo que pueden entender es que por lo menos los fundamentos de una economía, que es lo que hace que el comerciante invierta, el gobierno y el Congreso se han puesto de acuerdo por lo menos a quitar la nebulosidad. Queda así, y entonces ahí donde viene el presupuesto, que acabamos de decir que pasó sin pena ni gloria, no nos dimos cuenta, los congresistas y los senadores se portaron bien, no hubo crisis. Vamos entonces a poner las placas, la opinión sobre el plan del presupuesto de acuerdo a las últimas encuestas de ABC y del Washington Post. El 50 a favor, el 35 en contra. También, ahí está, en pantalla. Y entonces tenemos también otra información sobre el apoyo al presupuesto. La mayoría de los demócratas e independientes lo apoyan y el 39% de los republicanos lo apoyan. Entonces, wow, fantástico. Washington hizo su trabajo. ¿Eso cuánto le ayuda entonces al señor nuevamente que no está trabajando o no trabaja donde quiere, no gana lo que necesita? Entonces, ¿cuánto ayuda al que se pusieron de acuerdo en Washington? Antes de comentar el presupuesto, te comento sobre el desempleo. A los bancos se le ayudó, pero ¿sabes quién es el mayor generador de empleo en la sociedad americana? La pequeña y mediana empresa. Correcto. El que tiene 20, 50, 10 empleados. Hay que flexibilizar la estructura financiera del país para que esa gente pueda calificar y tener crédito y emplear más gente. Precisamente es donde el gobierno tiene que sacar leyes que flexibilicen y apoyen a la estructura financiera. Eso lo llevo oyendo desde el 2009 y el gobierno no puede forzar al sector privado a que dé un préstamo a quien no quiere. Pero lo hicieron para los bancos y le dieron préstamos a los bancos cuando los bancos estaban quebrados se quedaron con el para préstamo. Que limpiaran los balances. Y es factible hacer lo que te estoy diciendo. Hecho, esa es la realidad. Bueno, en este momento estamos viendo un acuerdo en las cámaras, un acuerdo en cuanto al presupuesto. Es un acuerdo más o menos, es un acuerdo para salvar caras, porque básicamente venimos de una crisis donde tenemos secuestro presupuestario. ¿Qué significa secuestro presupuestario? Que tengo que reducir 150 billones todos los años, no importa qué. Pero puntualmente, ¿quién ganó en el presupuesto, los demócratas o los republicanos? Yo creo que quien ganó fue la enorme victoria de la solidez de la economía americana, que no obstante las payasadas y todo eso, parecía casi una tragicomedia, a veces lucía que no era ni real. Entonces la economía, no obstante todos esos obstáculos, los sobrepasó llevar la economía a la amenaza más grande, que fue llevarla al precipicio de una desvalorización de su deuda. Fue de términos que, vuelvo y digo, imagínese que usted está conduciendo y no ve claro el camino. Su auto funciona, pero usted reduce de velocidad. Entonces, la decisión de ese pequeño comerciante y mediano comerciante es una decisión de cartera propia, es una decisión donde hipoteca todo lo que tiene y esa es la belleza del sistema americano, que te permite, si te va bien, seguir adelante y si no, bueno, tratas de nuevo. Pero lo más importante sobre el presupuesto es nuevamente la señal. ¿Por qué? Porque todavía va a seguir el endeudamiento, todavía va a seguir el déficit, pero nos pusimos de acuerdo en una serie de cosas que a la larga nos pueden reducir. El que nos hablemos los dos sectores es un gran
avance. Ok. No podemos tener una economía donde gastamos más que lo que Bien. nos ingresa. Creo- Y parece que hay una disposición en esa Ya dirección. la mostró. Hay la disposición. Entonces, ¿eso cómo se traduce para el bienestar económico del señor? No subieron los impuestos, ¿correcto? No subieron los impuestos. Ya la pequeña y la mediana empresa sabe cuánto impuesto va a pagar en los próximos 2 años. La Y eso- traducción no es inmediata. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tengas una reducción en el déficit, y eso se obtiene teniendo un presupuesto balanceado, en esa medida va a aumentar el Producto Nacional Bruto. Y en la medida que aumenta el Producto Nacional Bruto, aumenta el empleo. Cuando todas esas cosas pasen, aumenta el bienestar general de la Estoy colectividad. estoy preguntándole puntualmente. creo que- no subieron los impuestos. Ah, Al no subir los impuestos, la pequeña y mediana empresa sabe ya cómo va a sacar su cálculo, ¿sí o no? Correcto. Lo más Bien. importante en una economía cuando está en momentos difíciles es tener definición. Y lo que acaba de ocurrir, bien o mal, son varias cosas. Primero, que el Congreso tomó una postura de no a las alzas de impuestos y Ok. no a las alzas de un déficit galopante y desmedido. Ok. ¿Qué pasa? ¿Eso cómo se ¿Qué refleja pasa? entonces? Eso se refleja que el dólar, que la economía, que las grandes decisiones y las pequeñas decisiones, por lo menos ya no están distorsionadas por todas estas payasadas que estaban ocurriendo. Perfecto. Entonces, ahora yo voy a abrir una tienda, voy a emplear a alguien porque hace sentido sí o no. No porque Claro, ya yo sé las reglas del juego, cuáles son. Si yo juego o no juego el juego, esa si quiero. definición, claridad, es vital. Obvio, en una Pero, economía. pero no, Tiene es tan la palabra rápido, final. no es tan rápido y vamos hacia un proceso de desaparición de los ideólogos. Aquí tenemos que tener un sentido pragmático. Se La van a- gente está cansada de los políticos No, ya, y muy les bien, van pero ya a eso pasar pasó, la lo cuenta. hicimos bien. Ahora, ¿cómo se traduce eso al día a día de los próximos 2 años? En los próximos 2 años Más nosotros empleos. vamos a ver más empleo. ¡Ay, más empleos! Es una victoria de la economía americana y el que apuesta a América gana. Lo estás viendo. Long live America. Lo estás viendo en Gracias. el sector inmobiliario. Lo estás está viendo per- cómo todos aunque van. sea en el sector de contar hormigas. La cosa es que la gente va a tener la posibilidad de encontrar un trabajo, tanta gente que ha estado buscando en los Pero, últimos como años. dice Gracias. Tulio, es lentamente. No, pero por lo menos ahí está la luz al final del Correcto. túnel. Gracias. Sí, Buenas